Amén. Que Jesús les bendiga, hermanos. Les saludo en el amor de Cristo. Y en esta hora de día domingo ya le damos inicio a este pequeño devocional que vamos a hacer. En realidad vamos a tener una exhortación de la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Vamos a orar primero al Señor y pedirle que el Señor nos dé la guía y la dirección. Padre eterno, te damos las gracias por tantas misericordias que tienes con nosotros, Señor, por tu amor, por tu guía, Señor. Y en esta hora queremos aprender de tu palabra, Señor. Guíanos. Entrégame una palabra, Señor, que sea de bendición, que podamos crecer, perseverar en tu palabra, Señor, y que podamos también, Señor, permitir que la iglesia se pueda edificar con tu mensaje, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le voy a pedir que busque en Hechos de los Apóstoles. Vamos a tener la exhortación de la palabra, Hechos de los Apóstoles, número 8. Vamos a leer desde el versículo 18 al 25. 8, del 18 al 25. Amén. Hechos de los Apóstoles, entonces, capítulo 8, del 18 al 25. Dice así la palabra del Señor. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo esto, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Bien, ya oramos, y ya le pedimos al Espíritu Santo de Dios su dirección. Y bueno, lo primero que tenemos que entender, ¿cierto? Es que, bueno, aquí hay un capítulo, ¿cierto?, de la palabra de Dios que nos habla de la predicación que realizan los apóstoles en Samaria, ¿cierto? Frente a un tal Simón, que era, ¿cierto?, un brujo, que también hacía cosas, pero por potestad de Satanás el diablo, que Dios lo reprenda en esta hora, ¿verdad? Él hacía también cosas increíbles, ¿cierto? Hacía milagros, pero lo hacía porque tenía potestades que habían sido entregadas por el diablo, ¿cierto? Entonces, él le dice a estos discípulos, le dice que le den esa facultad también para hacer las cosas sobrenaturales que ellos hacían, ¿verdad? Y ellos inmediatamente le dicen que no se podía hacer si es que no lo hacía, ¿cierto?, para glorificar el nombre de Dios. Por eso dice que Simón, ¿cierto?, les pidió, incluso les ofreció dinero, ¿cierto?, por hacer eso que ellos hacían, porque vio que era algo increíble, ¿cierto? Era algo sobrenatural, era algo sorprendente, que atraía a mucha gente y que por lo tanto le iba a significar un rédito económico. Pero fíjese usted que el hombre natural, es decir, el hombre que no conoce a Cristo, cree poder comprarlo todo con dinero y cree tener la vida resuelta con su riqueza, ¿cierto? Pero eso no es así. El hombre está muy lejos de ser feliz solamente por la riqueza, por el dinero, por la posición social, por el trabajo que tenga, etcétera, ¿cierto? La felicidad solamente la encontramos en Dios, ¿verdad? Ahora, este tal Simón, ¿cierto?, le decía a los apóstoles que quería comprar esos dones que los apóstoles tenían, ¿cierto?, con dinero, pero ningún don de Dios puede ser comprado con dinero, ¿cierto? Dios efectivamente entrega dones a sus hijos, ¿cierto?, a aquellos que se han arrepentido de su maldad, a aquellos que le han aceptado como su Señor, eh, pero no lo entrega por dinero, ¿cierto? Es una gracia que se le entrega a algunos, ¿cierto? Por eso que los predicadores tienen que tener mucho cuidado con el tema del dinero, de la ofrenda, de tratar de conseguir cosas por dinero, porque no hay nada que Dios pueda tener a la venta, ¿cierto? Todas las cosas que Dios entrega, las entrega por gracia, partiendo por la salvación, ¿cierto? Si a usted le dicen que usted va a ser salvo pagando una ofrenda o pagando un diezmo, entonces usted aléjese de ese predicador, váyase de esa iglesia, porque esa es una mentira del diablo para sacarle dinero. Porque los dones de Dios se entregan solamente por gracia, desde la misma salvación de su espíritu. Eso es, cuando usted se arrepiente en su maldad y acepta a Cristo como su Señor. No necesita pagar ningún precio.
Distinto es cuando ya una iglesia está funcionando y se piden ofrendas para levantar la obra, para comprar Biblia, ¿cierto? Para ayudar a las personas que están en necesidad. Pero la salvación no se obtiene de ninguna manera de esa forma, ¿cierto? Ahora, eh, todos los recursos que se pueden recibir son para la obra del Señor, ¿cierto? Ahora, el versículo 21 nos dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, ¿cierto? La palabra asunto en griego es logos, ¿cierto? Que significa palabra o discurso, ¿cierto? Ahora, la obstinación del ser humano es, en definitiva, la causa del corazón maligno, ¿cierto? Cuando el ser humano es obstinado, su corazón se vuelve negro, se vuelve entenebrecido. Ahora, los apóstoles, por supuesto, que sabían, de acuerdo a lo que dice el versículo 22, sabían lo maligno que era Simón, las malas intenciones que tenían, ¿cierto? Y solamente Dios podía remediar la condición en la cual se encontraba Simón, ¿cierto? Él en ese momento tenía una mala intención, pero solamente Dios podía sanar el espíritu de Simón, que en ese momento estaba pervertido, ¿cierto? Ahora, por supuesto que Dios lo va a perdonar a Simón y lo va a perdonar a usted también y me perdonó a mí en algún momento si es que existe arrepentimiento verdadero, ¿cierto? Arrepentimiento genuino. Porque hay personas que van a la iglesia, escuchan alabanza o escuchan una predicación hermosa y se sienten emocionados y después vuelven, ¿cierto?, a cometer los mismos pecados. Entonces, la idea es que Dios nos perdona cuando hay un arrepentimiento verdadero. Cuando usted se arrepiente de verdad por las cosas malas que ha hecho, le pide perdón y acepta al Señor como su único y personal Salvador, ¿cierto? Ahora, el Espíritu Santo, en esta porción de la palabra, le revela a Pedro la condición de extrema maldad que tenía Simón, ¿cierto? Por eso que él se enfrenta a él ante esa situación y se da cuenta, ¿cierto?, de la esclavitud en la cual vivía Simón por la avaricia, por el dinero y por el poder que quería obtener a través de los dones que le estaba pidiendo a los discípulos por dinero, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿puede un cristiano ser esclavo, ¿cierto?, de estas cosas, del dinero? Por supuesto que sí. Muchas veces los cristianos dejan de lado a Dios, dejan de lado la adoración a Dios, dejan de lado seguir a Cristo y empiezan a adorar y a seguir otras cosas, ¿cierto? Como el dinero, la fama, un artista, un cantante, empiezan a adorar otras cosas. Incluso hay personas, ¿cierto?, que empiezan a idolatrar a los hijos o al cónyuge, ¿cierto? Y no, solamente tenemos que adorar y exaltar y ser esclavos solamente del Señor, ¿cierto? Después viene todo lo demás. Primero es el Señor, después viene la familia, después viene la iglesia y después viene todo lo demás, ¿cierto? Nunca tenemos que olvidarnos de ese orden, es fundamental. Ahora, eh, el versículo 24 revela la actitud correcta de parte de Simón y es la actitud que cada pecador debe tener, ¿cierto? De darse cuenta, de reconocer su error, de reconocer su falta y de pedir perdón ante Dios, arrepentirse de la maldad y buscar, ¿cierto?, alcanzar esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo actúan las personas en general cuando el Espíritu Santo les revela la maldad, ¿cierto? Cuando uno busca a Cristo y se arrepiente y ora, ¿cierto?, de una manera genuina frente a Dios, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿nosotros obedecemos? ¿O nos hacemos los desentendidos, ¿cierto? Cuando estamos sintiendo que estamos haciendo mal las cosas, o nos arrepentimos, ¿cierto? O intentamos cambiar. Ahora, Simón dice temer al castigo que puede recibir de parte de Dios, ¿cierto? Porque él conoce su maldad y también conoce el poder de Dios. Por eso le pide al apóstol, ¿cierto?, de que ojalá que lo que él está diciendo no le ocurra en su vida, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces, los cristianos, los que conocemos de la palabra de Dios, muchas veces hacemos el mal conociendo las consecuencias que pueden obrar en nuestras vidas al no hacer la voluntad de Dios. Así que ayúdanos al Señor porque hay un ay para el pueblo cristiano cuando no obedece la palabra de Dios siendo conocedor. A lo mejor si usted no es conocedor, ¿cierto? Hay a lo mejor una excusa, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Hay una opción de que Dios, ¿cierto?, pueda tener misericordia con usted, pero si usted conoce, si usted está escuchando de la palabra de Dios y no hay arrepentimiento, entonces ya Dios empieza a actuar de una manera distinta, sobre todo con sus hijos, ¿cierto? Ahora, dice el versículo 25 de la porción que leímos, ¿cierto? Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, ¿cierto? Predicaron en muchas ciudades, ¿cierto? Como lo debe hacer cada hijo de Dios. Después que usted se arrepiente, después que usted cambia, como lo hizo Simón, usted tiene que, como una señal de agradecimiento,
compartir la bendición de la salvación, el regalo de la salvación con otras personas. Así como usted alcanzó la salvación, aceptando a Cristo como su Señor y arrepintiéndose, usted tiene que ir por el mundo y predicar el Evangelio a cada criatura, ¿cierto? Entonces, ayúdanos al Señor a conocer, a reconocer también nuestra maldad y a arrepentirnos a tiempo. Amén. Este es su mensaje, esta es su palabra. Oremos al Señor y demos gracias por este mensaje que nos acaba de entregar. Amén. Padre bendito, te damos gracias por este mensaje que tú nos diste, Señor. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, que no nos deslicemos, Señor, que nos mantengamos firmes hasta cuando tú vengas por nosotros, Señor Jesús. Te doy una bendición especial por la iglesia, Jesús, Hijo del Dios ayudador, y fundamentalmente también por el papá y el hermano de nuestro hermano Esteban, que están delicados de salud, Señor. Y por todo y cada uno de nosotros, que tú seas sanando y bendiciéndonos de cualquier cosa que nos pueda estar afectando, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermano, estamos viendo entonces con la ayuda del Señor el día de mañana en la noche para la reunión de oración. Amén. Si tiene motivo de oración, hágamelo saber, ¿cierto? Por el WhatsApp para que lo estemos orando mañana en la noche. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día domingo.